Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. En aquel tiempo dijo Jesús a Nicodemo: tanto amó Dios al mundo que dio a su Hijo único, para que todo el que crea en Él no perezca, sino que tenga vida eterna. Porque Dios no ha enviado a su Hijo al mundo para juzgar al mundo, sino para que el mundo se salve por Él. El que cree en Él no es juzgado, pero el que no cree ya está juzgado, porque no ha creído en el nombre del Hijo único de Dios. Y el juicio está en que vino la luz al mundo, y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Pues todo el que obra el mal aborrece la luz, y no va a la luz, para que no sean censuradas sus obras. Pero el que obra la verdad va a la luz, para que quede manifiesto que sus obras están hechas según Dios. Con estas palabras del Evangelio de la Misa que recoge el evangelista San Juan, tanto amó Dios al mundo que le entregó a su Hijo unigénito, se nos muestra cómo la pasión y muerte de Jesucristo, que hace pocas semanas vivíamos, es la manifestación suprema del amor de Dios por los hombres. Él tomó la iniciativa en el amor, entregándonos a quien más quiere, al que es objeto de sus complacencias, su propio Hijo. Nuestra fe es una revelación de la bondad, de la misericordia, del amor de Dios por nosotros. Evidentemente, no es algo que nosotros nos hayamos ganado a pulso. No es algo que nosotros hayamos conseguido por nuestros méritos. Como dice el Papa San Pablo VI, amor que se difunde y se prodiga. Y todo se resume en esta gran verdad, que todo lo explica y todo lo ilumina. Es necesario ver la historia de Jesús bajo esta luz. Él me ha amado, escribe San Pablo, y cada uno de nosotros puede y debe repetírselo a sí mismo. Él me ha amado y sacrificado por mí. Son palabras del Papa Pablo VI en una homilía en la fiesta, la solemnidad del Corpus Christi, y está parafraseando esa carta de San Pablo a los Gálatas, Gálatas 2:20. Cada uno de nosotros puede decirlo. En este rato de oración podemos repetirlo. Él me ha amado y sacrificado por mí. Ya sé que cuesta repetirlo porque pensamos en los miles de millones de personas que han vivido a lo largo de los siglos y pensamos, bueno, nosotros somos uno más, nosotros somos, pues, uno entre esa multitud. Pero la realidad es que tú y yo podemos decir con San Pablo eso: Él me ha amado.
no nos mareemos o nos excusemos, si quieres, con planteamientos de que son muchos, son pocos, y donde se manifiesta ese amor de Dios cuando veo las dificultades que hay en mi vida o en la vida de las personas, porque en el fondo son problemas mentales, si quieres, como algún niño de tercero de primaria que estaba haciendo un razonamiento un poco alambicado, vamos a decirlo así, ¿no? Porque el niño, y esto me lo explicaban además sus padres, ¿no? El niño estaba diciendo, bueno, en el Pleistoceno, no lo sé, fue cuando desaparecieron los diplodocus, o los dinosaurios. Si Adán y Eva vivieron en el no sé qué, entonces, ¿cómo es que Adán y Eva sobrevivieron a los dinosaurios? Entonces los padres me miraban como diciendo, bueno, respóndale usted porque nosotros ni tenemos ni idea, ¿no? Y yo le dije, no estoy dispuesto a entrar a ese problema que realmente no tiene ninguna importancia, ¿no? Porque no es una cuestión de pedaleo mental, de que si los dinosaurios vivieron antes o después de Adán y Eva, y de si Adán y Eva... Lo importante es que tú y yo, que estamos haciendo este rato de oración, estamos delante del Señor y sabemos que el amor de Dios por nosotros culmina en el sacrificio del Calvario. Dios detuvo el brazo de Abraham cuando estaba a punto de sacrificar a su hijo único. El otro día en la plática, era la plática a los padres, en una de las pláticas en la convivencia, me lié y pasé de Abraham a Jacob en este suceso, y después uno de los monitores me dijo, oiga, usted ha confundido a Abraham con Jacob. Y dije, pues tienes razón, estaba tan dormido en ese momento que menos mal que ningún padre estaba lo suficientemente despierto como para sacarme de mi error. Pero fue Dios quien detuvo el brazo de Abraham cuando sacrificaba a su hijo único, Isaac. Pero no detuvo el brazo de quienes clavaron a su hijo unigénito en la cruz. Por eso exclama San Pablo, el que no perdonó a su propio hijo. Está lleno de esperanza esas palabras, el que no perdonó ni a su propio hijo. ¿Cómo no nos dará con él todas las cosas? Esta carta es a Romanos, no es la carta de los Gálatas. ¿Cómo no nos dará con él todas las cosas? ¿Estamos convencidos de eso? ¿De que el amor de Dios llega a tanto? Jacques Philippe cuenta en uno de sus libros, que seguro que lo has leído, una anécdota de San Juan de la Cruz, que el otro día la recordaba y me hizo gracia. San Juan de la Cruz, camino del sur de España, donde pues iba ya bastante mal, pero bueno, después, como sabemos, está enterrado cerca de Ávila, ¿no? Pues San Juan de Segovia, perdón. San Juan de la Cruz, camino del convento donde terminaría sus días, enfermo, agotado y no pudiendo más, sintió ganas de comer espárragos como lo había tomado en su infancia. Junto a la piedra donde se sentó para recobrar el aliento, apareció un manojo de espárragos. Supongo que serían espárragos trigueros, ¿no? No serían los espárragos de Navarra, estos que están enterrados, no espárragos trigueros. Apareció un manojo depositado allí milagrosamente. Y dice Jacques Philippe, en medio de nuestras pruebas experimentaremos esa delicadeza del amor de Dios y será un poderoso estímulo para que no nos abandonemos en él. Bueno, pues cuando hagamos la romería del colegio podemos preguntarle a San Juan de la Cruz, vamos a la Fuencisla, podemos preguntarle a San Juan de la Cruz si estaban buenos los espárragos, ¿no?, que se tomó antes de morir.
pero imagino que sí, que estarían buenos, ¿no? Tendría que cocinarlos un poco, pero... Así nos trata Dios. Si nos abandonamos en sus manos, así nos trata Dios. Y la entrega de Cristo constituye una llamada apremiante para corresponder a ese amor. Amor con amor se paga. Tú y yo hemos sido creados a imagen y semejanza de Dios, y Dios es amor. Por eso el corazón del hombre está hecho para amar. Y cuanto más ama, más se identifica con Dios. Solo cuando ama puede ser feliz. Y Dios nos quiere felices también aquí en la tierra. El hombre no puede vivir sin amor. No puede vivir sin amor. Aunque a veces buscan el amor en los lugares donde no hay amor. En los sitios donde no se encuentra el amor, donde se encuentra la hiel de la insatisfacción producida por la búsqueda de placeres. Pero el hombre está hecho para amar. Y la santidad a la que el Señor nos llama no está centrada en la lucha contra el pecado, sino en el amor de Cristo, que se nos muestra profundamente humano, conocedor de todo lo nuestro. El amor de Dios a los hombres y de los hombres a Dios es un amor de mutua amistad. Puedes releer el libro de Lewis, Los Cuatro Amores. Y una de las características propias de la amistad es el trato. Por eso el Señor sale al encuentro de los discípulos de Emaús. Por eso San Pedro, cuando escucha de labios del discípulo amado, es el Señor, en la segunda pesca milagrosa, se tira al agua para salir al encuentro del Señor. Para amar al Señor es necesario conocerle, hablarle, tratarle. Y por eso San José María hablaba con tanta insistencia de que si no hacíamos de los chicos almas de oración, estábamos perdiendo el tiempo. Y en los evangelios se nos muestra, y ayer no, antes de ayer, se nos explicaba a los niños de primero de primaria que tenían que leer el evangelio. Y les explicaba, pues, los distintos personajes, porque claro, a los niños tienes que ponerle imágenes que les llamen la atención y que puedan tener atención un segundo, ¿no? Pues prestar atención un segundo. Y le hablaba de las imágenes de San Marcos, el león de San Marcos, el águila de San Juan, el toro y el... ¿Qué me falta? Bueno, pues... el ángel, pues de San Lucas. Pues le tratamos en los evangelios, en la oración, en los sacramentos, especialmente en la Sagrada Eucaristía. Y considerando la humanidad santísima de Cristo, también cuando consideramos y meditamos los misterios del Rosario, ahora que vamos a empezar el mes de mayo dentro de escasos días, pues va alimentando en nuestro amor a Dios y es una enseñanza viva de cómo hemos de santificar nuestros días. El Evangelio, la vida de Jesús, su vida oculta, su vida de trabajo diario, manual. Y así debemos, durante casi toda su vida, trabajando día a día y cuidando los instrumentos del pequeño taller donde trabajaba, atendiendo con sencillez y cordialidad a los vecinos que llegaban para encargarle una mesa o una viga para la nueva casa, cuidando con gran cariño de su madre. En esta Semana Santa, a mi hermano le ha dado por las películas largas, también por los partidos largos, porque esto me hizo ver el Chelsea, Real Madrid, y también me hizo ver el Sevilla, Real Madrid. Pues con gran alegría, como ayer, imagino que todos los del Madrid. Pues
pues le dio por ver las películas largas. Entonces, la primera película que quería ver era los 10 mandamientos. Y lo malo es que se las sabía de memoria. Pero de memoria quiere decir no lo que va ocurriendo en cada momento, sino los nombres de los personajes. No de los actores de Charles Heston y Chaplin, ¿no? Sino de cómo se llamaba la hermana o la prima del faraón, cómo se llamaba la madre de Moisés, cómo se llamaba la hermana de Moisés, cómo se llamaba, pues todo, el capataz malo de los judíos, bueno, pero los judíos todavía no eran judíos, eran israelitas, de los israelitas, se acordaba de todo perfectamente, una película larguísima. Después la segunda película que quiso ver era la historia más grande jamás contada. Dije, mira, esa no te la pongo. Te pongo Jesús de Nazaret de Cefirelli, que esa no la conoces. Pero también es larguísima, dura 4 horas o 4 horas y media, ¿no? De hecho, una noche se quedó hasta las 4 de la mañana para terminar de verla. Y después me la contaba. Digo, no te preocupes que ya sé cómo termina la historia. Sí, pues me he quedado esta noche en la muerte, tengo que ver la resurrección. Bueno, pues nada. A ver, y la última que quiso ver fue la Ben-Hur, y también se la sabía de memoria. Bueno, pues en la de Jesús de Nazaret se ve perfectamente cómo era la vida del niño Dios, ¿no? Del niño Dios. Y cómo era la vida de San José. Bueno, y en las otras se ve cómo era la vida de esos que convivieron con Jesús en aquellos tiempos. Ese Señor, Dios nuestro, vive una vida de lo más ordinaria, normal, corriente. Y así tú y yo hemos de seguir también su camino para cumplir la voluntad de nuestro Padre Dios en estos años de nuestra existencia en la tierra. Mirando su vida aprendemos a santificar la nuestra. Todo lo verdaderamente humano puede ser santo, puede ser cauce de nuestro amor a Dios, porque el Señor al asumirlo lo santificó. Lo santificó. Saber que Dios nos ama con amor infinito es la buena nueva que alegra y da sentido a nuestra vida, que nos busca, que sale a nuestro encuentro. Y nosotros también podemos afirmar que hemos conocido y creído el amor que Dios nos tiene. ¿O no? Y ante ese amor nos sentimos, pues, con deseos de expresar lo que escribe San José María en aquel punto de camino que tantas veces habrás leído. Saber que me quieres tanto, Dios mío, y no me he vuelto loco. La Madre Teresa de Calcuta, Santa Teresa de Calcuta, a lo mejor ya me has oído contar esta anécdota, pero bueno, acostumbraba cuando una de sus hijas religiosas profesaba, la mandaba al día siguiente al albergue en donde se encontraban los enfermos más difíciles de atender por su estado de salud deprimente. Y en una ocasión se trataba de una muchacha que no venía de la India, sino que era de una familia acomodada extranjera. Y la Madre Teresa le preguntó, ¿te fijaste cómo trató el sacerdote a nuestro Señor en la Eucaristía hoy? ¿Con cuánto cariño, con cuánto amor lo tocó? Pues de esa manera vas a tocar tú a los enfermos, en ellos el cuerpo de Cristo. La recién profesa fue al asilo y le encargaron que llevara a un hombre que se había caído, pues, en un drenaje, por decirlo así, o en un sitio, en un pozo negro, vamos, en el cual había estado durante un tiempo. El hombre estaba cubierto de porquería y además tenía heridas llenas de gusanos. Lo tuvo que lavar, lo tuvo que curar. Y cuando regresó a la casa madre, la Santa Teresa le preguntó que cómo le había ido. Y ella, con esa cara iluminada de alegría, le contestó,
Hoy estuve durante 2 horas tocando el cuerpo de Cristo. Bueno, esto me recordaba también esa anécdota de estos primeros de la obra, ¿no? De Gordon, de cómo limpiaba aquellos vasos de noche de aquellos enfermos cuando acompañaba a San José María a los hospitales de enfermos incurables y les limpiaba aquellos vasos de noche, ¿no? Que ponga buena cara. Pues, pero es que es el Señor el que nos está tratando así a nosotros con ese cariño. Y nosotros hemos de tratar al Señor con ese cariño. Cuanto el Señor ha hecho y hace por nosotros es un derroche de atenciones y de gracias. Su encarnación, su pasión, su muerte en la cruz. Considerando lo que ha hecho y hace por los hombres, nunca nos debe parecer suficiente nuestra correspondencia a tanto amor. Pero la prueba más grande de su amor es la fidelidad, la lealtad. Ya lo decía el Papa Benedicto XVI, en Fátima estuve presente, se lo oí decir, la fidelidad a lo largo del tiempo recibe el nombre de amor. Los hombres pretenden cambiar el orden de la frase. Si tengo amor, soy fiel. Si no tengo amor, no soy fiel. Si siento algo, soy fiel. Si no siento nada, no soy fiel. Si tengo ganas, si me mueve, si me gusta, si me apetece, si tal, a eso llaman amor, pues entonces sigo, si no, no. Por eso el Señor lo dice, yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Y permanezco. El amor a Dios no consiste en sentimientos sensibles. Aunque el Señor los pueda dar para ayudarnos a ser más generosos, consiste esencialmente en la plena identificación de nuestro querer con el de Dios. Por eso debemos preguntarnos con frecuencia aquellas preguntas que se hacía San José María. ¿Hago en este momento lo que debo hacer? Y tú puedes preguntarte, ¿ofrezco mi quehacer a Dios al comenzarlo y durante su realización? ¿Rectifico la intención cuando se intenta introducir la vanidad? ¿El qué dirán? ¿El qué van a pensar de mí? ¿Procuro trabajar con perfección humana? ¿Soy fuente habitual de alegría para quienes viven o trabajan junto a mí? ¿Les acerca a Dios mi presencia diaria en medio de ellos? ¿O más bien les separa de Dios? Por mi apatía, por mi mala cara, o por mi queja, o por mi, no sé, pues mi exigencia dura o por mi egoísmo. Al amor con amor se paga. Aunque sea cuesta arriba, ¿eh? Decía Santa Teresa de Jesús, en este caso, la de Ávila, en lo que está la suma perfección, claro está que no es en regalos interiores ni en grandes arrobamientos, sino en estar nuestra voluntad conforme a la voluntad de Dios, que ninguna cosa entendamos que quiera, que no la queramos con toda nuestra voluntad. Señor, tú quieres esto, yo también lo quiero. El amor debe subsistir incluso con esa aridez que puede presentarse en nuestra vida. Y entonces el trato con el Señor se purifica y se hace más firme. El cristiano debe dejarse llevar por la fe, superando los estados de ánimo. Guiarme por el sentimiento sería dar la dirección de la casa al criado y hacer abdicar al dueño. Esto lo dice Tissot en el libro suyo La vida interior. Lo malo no es el sentimiento, sino la importancia que se le concede. Las emociones constituyen en ciertas almas toda la piedad,
hasta tal punto que están persuadidas de haberla perdido cuando en ellas desaparece el sentimiento. Si esas almas supieran comprender que ese es precisamente el momento de comenzar a tenerla. Claro. Piedad, aunque no sientan nada, o cuando desaparece el sentimiento. Ahí es cuando hay que tener piedad. El verdadero amor, sensible o no, incluye todos los aspectos de nuestra existencia en una verdadera unidad de vida. Cuando me apetece y cuando no me apetece, cuando tengo ganas y cuando no tengo ganas, cuando las cosas van fácilmente, si quieres cuesta abajo o en llano, o cuando van cuesta arriba. Por eso decía en ese libro que recogieron In Memoriam de San José María, son palabras de San José María, meter a Dios en todas las cosas que sin Él resultan insípidas. Una persona piadosa, con piedad, sin beatería, procura cumplir su deber. La devoción sincera lleva al trabajo, al cumplimiento gustoso, aunque cueste, del deber de cada día. Hay una íntima unión entre esa realidad sobrenatural interior y las manifestaciones externas del quehacer humano. El trabajo profesional, las relaciones humanas de amistad y de convivencia, los afanes por lograr codo a codo con nuestros conciudadanos el bien y el progreso de la sociedad son frutos naturales, consecuencia lógica de esa savia de Cristo que es la vida de nuestra alma. Bueno, San José María decía savia de Cristo. Y muchas veces a los niños les hablo de la sangre de Cristo, para que lo entiendan. La gracia de Dios, la sangre. Querer de Dios, voluntad de Dios, cumplimiento en los deberes de cada jornada, esa guía del cristiano para ser santo, aunque no tenga ganas, aunque no me apetezca, aunque sea cuesta arriba, aunque haya un ambiente contrario. Amarle sin condiciones, sin esperar situaciones más favorables. Escribe en Surco: cuando te abandones de verdad en el Señor, aprenderás a contentarte con lo que venga y a no perder la serenidad si las tareas, a pesar de haber puesto todo tu empeño y los medios oportunos, no salen a tu gusto, porque habrán salido, entre comillas, como le conviene a Dios que salgan. No, son palabras que suponen abandonar las ganas, que suponen abandonar pues el sentimiento, que supone el apetece, ¿no? La Iglesia utiliza en una de las oraciones, sobre todo en el misal romano antiguo, que se venían al final en latín, en fin, venía unas oraciones para que el sacerdote la pudiera recitar al final de la misa. Viene una oración del Papa Clemente XI, que en latín dice así: volo qui bis, volo qui habis, volo quomodo bis, volo quandius bis. Que traducido quiere decir: quiero lo que quieres, quiero porque lo quieres, quiero como lo quieres, quiero hasta que quieras. Pues se lo tenemos que repetir al Señor. Una antigua tradición popular de Guipúzcoa recuerda la importancia de... Bueno, estamos terminando la meditación. En las cercanías de Oyarzún hay una ermita dedicada a los apóstoles Felipe y Santiago. Pero en otras épocas lo estuvo a la Virgen Santa María. Hace siglos pasó por allí una joven muy elegante con su séquito camino de Galicia. Entró en la ermita dedicada a la Andra Mari, la Señora María, para rezar.
o quizás pensaba más en descansar que en otra cosa. El caso es que miraba con curiosidad toda la construcción, las paredes y la imagen de la Virgen. Y aquí que se encaprichó de un rosario que tenía la Virgen entre las manos, muy bonito y valioso. Le pidió a un caballero que la acompañaba que retirase el rosario para entregárselo a ella. Y él, a pesar del cariño que le profesaba, se negó a quitarle a la Virgen algo que le pertenecía. A ella le pareció una tontería que se desperdiciaran allí las joyas del rosario, ya que una imagen de madera no podía disfrutarlas. Y ni corta ni perezosa avanzó y arrebató a la Virgen las joyas que tenía. Partieron de allí y no habían recorrido muchas leguas cuando la pequeña comitiva vio interrumpido su camino. Un anciano les convinó a detenerse. Que nadie tema, sino la persona que tiene que temer. Y acto seguido miró a la dama y se dirigió a ella. Solo a vos os ruego que entreguéis el rosario que acabáis de robar a la Santísima Virgen en su ermita. La muchacha se sintió muy ofendida y tuvo la osadía de pronunciar estas palabras tras haber negado rotundamente su robo. Arri Billur, no sé si estoy pronunciando muy bien el vasco, que me convierta en piedra si yo lo he robado, si no digo la verdad. Y Dios permitió que tal cosa sucediera. Caballo y doncella se convirtieron al instante en una roca. Hoy día una lápida, esto lo cuenta en Antología de Leyendas García de Diego, hoy día una lápida recuerda este hecho y la importancia de no robar a Dios nada de su gloria. Pues le pedimos a la Santísima Virgen al acabar la oración que no robemos a Dios nada de su gloria y que nos ayude a buscar en todo y a cumplir en todo ese querer de Dios por amor a Dios. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí.